Esta es la tercera predicación o sermón sobre Juan 3, 16 al 21, tercera parte. Vamos a hacer una introducción porque aquí vamos hoy día a afrontar un tema que va a servir más que nada como una clase, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas. Primero, la fe en Cristo es el fundamento de la salvación, de la condena del pecado de todo el que cree. Eso es. Pero sin la fe en Cristo, el pecado condena eternamente a todo ser humano que no cree en Cristo. Esta es la predicación de los apóstoles, los discípulos y la iglesia primera y la iglesia de hoy hasta su arrebatamiento. La pregunta es, ¿por qué es necesario explicar, enseñar, proclamar el Evangelio y llamarlos a creer en Cristo bajo la pena de la condenación eterna si no creen? Nunca nos hemos preguntado por qué es necesario explicarles. Porque no creen. ¿Pero por qué no creen? Cuando podemos tener evidencia de la buena voluntad, del amor y del poder de Dios. Por una razón que es increíble e inimaginable. El ser humano ama profundamente aquello que lo arruina, que lo destruye y lo condena eternamente. Amamos el pecado, hermano. Amamos el pecado. Y esto es así por tres razones. Por ignorancia, por no saberlo y por no querer saber. Segunda razón, sabiendo no nos importa, porque no cree que hay una vida después de esta. Y tercero, por abierta rebelión a Cristo, a Dios y a su palabra. Por esas tres razones, amamos el pecado. Las tres causas se basan en un solo aspecto, el amor por sí mismo. Por eso dice el Señor, amaos los unos a los otros, o amaos al otro, al prójimo, así como tú te amas. No es necesario decir, ámate tú primero, ya nos amamos demasiado. Tenemos mucho amor propio, pero así como te amas tú, debes amar a tu hermano o al prójimo. Entonces, las tres causas se basan en el amor por sí mismo. Nos autoevaluamos como no tan pecador, pero esencialmente bueno, no merecedor de esa terrible fantasía de los cristianos de una condenación eterna. No. Bueno, esta es una mentira que gobierna la vida de millones de seres humanos. Así es, millones de seres humanos que se creen buenas personas, personas morales, personas caritativas, personas malas, pero no tan malos como aquel o como aquel otro, etc. Pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo, por tanto, no conocen su pecado y por ello lo aman. Porque solo conociendo a Dios, por Cristo Jesús, conoceremos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Mientras no crezcamos en el conocimiento de Dios, no vamos a entender lo profundamente pecaminosos que somos. Juan 3, 16, 21, el título es Un amor personal para salvación por fe y el subtítulo es El amor que condena aborrece la luz. ¿Cuál es este amor que condena? Versículos 18 y 19, se los voy a leer. El que en él cree no es condenado, pero el que
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe, el creer es fundamental para la salvación. No dice creer y obras, creer y hacer esto, creer y algo más. No, creer. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el punto. La luz vino al mundo. ¿Quién era esa luz? Cristo. Cristo, que murió en una cruz pagando el pecado de todo aquel que cree. Pero si rechazan a Cristo y su obra, están condenados a amar las tinieblas y a vivir sus consecuencias. Y ese amor a las tinieblas que lleva a la destrucción y a la condenación eterna. El amar las tinieblas o amar el pecado es un juicio a los que rechazan a Cristo. Esto es ya un juicio. La raza humana está bajo juicio no solo por el hecho de que muere, porque eso ya es un juicio, sino también es juicio cuando Dios los deja amar el pecado. Podemos preguntarnos, ¿qué es el pecado? ¿Cómo es el pecado? ¿A quién afectó el pecado? Efectos del pecado, duración del pecado, ¿hasta cuándo? A veces decimos, el pecado es lo malo. Sí, es correcto, pero no es suficiente. Y yo lo que voy a hacer es una especie de monografía sobre el pecado, para que veamos la dimensión del pecado. Ahora, esa cosa amada por los hombres y que los condena eternamente es negada, es ignorada y es ridiculizada. Porque el pecado por el mundo es ridiculizado. No, eso no es pecado, eso es un problema. Esas son circunstancias. Es que tú eres así. Bien ignorado y ridiculizado. Pero por la gracia de Dios, el que cree en Cristo no es condenado a amar el pecado. Pero sí, el que ama a Cristo y crece en Cristo, conoce su pecado. Parece contradictorio, pero es la verdad y es la experiencia de cada cristiano. El pecado. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Como esto va a quedar grabado, esperando que todo funcione bien, van a haber muchos versículos que yo no los voy a leer todos. Pero para que, si queda grabado, ustedes los anotan y los pueden examinar. Primero, la palabra pecado en griego es amartea, que significa errar el blanco. El blanco es Dios, el Dios glorioso, y la vida del hombre, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, no aciertan el blanco, que es Dios. Siempre están fuera del blanco. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de pecado. La otra palabra griega es parábasis, que significa traspasar una línea prohibida. Así que la primera definición de pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios. Cualquier cosa que transgrede la ley de Dios. Esta es una definición de Charles Hugo, algo así será. Otra definición, el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea de hecho o por disposición del corazón. Strong.
el autor de esta definición. De hecho, a veces somos indiferentes a la ley moral de Dios. Por ejemplo, alguien que dice no sé, que engaña a su mujer, o una mujer que engaña, es que yo quiero ser feliz. Está justificando su pecado. No se ajusta a la conformidad del mandato de Dios. Pero a veces no es el hecho, es la disposición de corazón. Cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los judíos, el que guardare una mujer y la codiciara, ya ha fornicado. La disposición de corazón. Eso también es pecado. Otra definición. El pecado es cualquier cosa que hace la criatura que no expresa el carácter santo de Dios o es contrario a ese carácter. James Oliver Buswell. Todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y queremos a veces está completamente fuera de la voluntad de Dios. Y no expresa el carácter santo de Dios. Y a veces decimos, es que no hago nada malo. No, es que no estás glorificando a Dios, ni en tus pensamientos. Mire, para nosotros los pensamientos son cosas secretas, personales, individuales. Para Dios son gritos. Como estarle gritando. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Otro, el pecado es cualquier cosa que hace la criatura que no expresa el carácter, ya lo leía. Otra, el pecado es la renuencia. Renuncia significa rechazo o resistencia de la criatura de permanecer en la esfera y la limitación en la cual el Creador, guiado por su infinita sabiduría, lo había puesto. Esto es de Schaeffer. Dios le dijo a Israel, Israel, esta es tu ley, tienes que ahí quedarte. ¿Qué hizo Israel? Violó la ley. Israel debes adorar en Jerusalén. Israel se puso a adorar en otro lado. O sea, no aceptar los límites que Dios pone para la vida espiritual y que honra al Señor. Vamos a ver dos versículos. Isaías 59, 2 y 3, se los leo yo. Isaías 59, 2 y 3. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. A pesar de que los judíos seguían haciendo sacrificios, respetaban la fe, pero Dios dice, vuestros pecados han hecho una división, separación. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Alguien que pueda ver primera de Juan 3:4, por favor. Primera de Juan 3:4. Amén. ¿Ya? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Exactamente. Lo dice la Escritura. Y la ley de Dios se refiere no solo a los 10 mandamientos, se refiere a todos los mandatos que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para un cristiano, ¿qué es lo que es ley de Dios? Congregarse, orar, meditar las Escrituras, practicar los dones. Son mandatos, son ley. Entonces,
todo lo que ofende, lo que es contrario, lo que transgrede la persona de Dios y ofende su carácter y sus mandatos, es pecado. Esa es la definición de pecado. Y nos quedamos cortos. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, la esencia del pecado. Y cuando hablamos de la esencia del pecado, preguntamos cuál es la naturaleza íntima del pecado. ¿El pecado es el mal? Sí. Pero es más que eso. Entonces, algunos dicen que el pecado es un mal. ¿Qué es el mal? El mal es todo aquello que no tiene armonía, belleza, beneficio. Por ejemplo, un terremoto, un desastre natural, ¿es un mal? ¿Cómo que no? ¿Un terremoto, un desastre natural, es un mal, o no? Porque desorganiza la naturaleza y incluso la sociedad. Hay desastres, hay muertes. ¿Es un mal? Sí. Pero en sí mismo no es pecado. ¿Se fija? El pecado es parte del mal. Pero no todo mal es pecado. ¿Se entiende? Entonces un mal, un desastre que rompe, ¿qué cosa? La armonía. Pone fe a las cosas, que no da beneficio, que arruina. Es un mal, pero no es pecado. Por ejemplo, los gemidos de la naturaleza son un mal, porque ¿cuáles son los gemidos? Cambio climático, maremoto, terremoto, caídas de cerro. Ese es el gemido de la naturaleza. Pero dice, los gemidos de la naturaleza son un efecto de la maldición de Dios. Y Dios maldijo la naturaleza por causa del pecado de Adán y Eva. Puede ser un efecto, pero en sí mismo el desastre natural no es un pecado. ¿Se entendió? El mal incluye el pecado. El pecado y el mal no nacen con el acto de la creación. Veamos Génesis 1:31. Génesis 1:31. ¿Qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cuál es la expresión de Dios? Era bueno. En gran manera. ¿Qué es esa otra expresión? De tal manera, así. Era bueno en una forma, pero grandiosa. Que no es palabra. ¿Qué significa esto? Que no había mal y no había pecado. Ese es el sentido. Entonces, lo bueno, el bien, puede existir sin pecado, sin el mal. El pecado nace después. El pecado creo que es la rebelión, la desobediencia de Adán y Eva, y que trajo perversión de las cosas buenas que Dios creó. Esa es la definición. El pecado es la corrupción, la perversión de las cosas buenas que Dios creó. Miren, les vamos a mostrar un ejemplo. Quedémonos en Génesis 3, por favor. Ahí vamos a seguir. El pecado corrompió la inocencia de Adán y Eva. Génesis 3:7. Si alguien lo lee. Vamos a estar ahí, ¿eh? Génesis 3:7. Amén. Ya, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gran vergüenza. ¿Qué
se corrompió ahí? La inocencia. ¿Era bueno antes? Otra. Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué se corrompió ahí? Se corrompió la relación con Dios. Ya no dice, Adán, ¿dónde está? Aquí, Señor. Mira, aquí, mi Señor. No, tengo miedo. Se corrompió la relación. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. ¿Qué se corrompió ahí? La sinceridad, la conciencia se corrompió. Nosotros somos corruptos porque siempre le andamos echando la culpa a otros u otras. Y aquí comenzó. Hubo corrupción, irresponsabilidad de la conciencia. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ella dice el animal más astuto, y seguramente era muy bello, y lo hizo un animal miserable. ¿A causa de qué? Del pecado. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Se inició una guerra. Se inició una guerra espiritual. Ahí comenzó. ¿Qué más? Génesis 3:16a, la primera parte. La mujer dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Entró el dolor. Entró el dolor. Porque el dolor para que la mujer pueda dar a luz es el recuerdo de su transgresión. Génesis 3:16, segunda parte. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y eso será una lucha entre el hombre y la mujer. ¿Se fija cómo se descompuso todo cuando entró el pecado? Y más todavía. Dice, la tierra es maldecida y será dura y casi enemiga del hombre. Génesis 3:17-18. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, del que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Sigue el otro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Se corrompió la naturaleza, la relación de la naturaleza con el hombre. Porque antes de eso era
una relación pacífica. El hombre, ¿qué hacía? Tenía que cuidar la tierra, pero no tenía que sudar. Y segundo, se corrompe la vida porque entró la muerte. ¿Se fijan? Esos son los efectos del pecado. Perversión de todo lo bueno que Dios creó. Se corrompió la relación con Dios, se corrompió la relación con la mujer, se corrompió la relación con la naturaleza, se corrompió la propia conciencia, se corrompió las relaciones con nosotros hombres. Dios, por ejemplo, creó el sexo para el matrimonio. El pecado lo corrompió en lujuria y fornicación, ¿o no? Dios creó los ricos alimentos para nuestro bienestar. El pecado corrompió el comer en glotonería. Dios creó la familia para poblar la tierra con mucha gente que trabajara en armonía. El pecado corrompió el trabajo en armonía, en lucha, en guerra, por el dominio de riquezas o territorios. Dios creó al ser humano con inteligencia para que conozca a Dios y la creación de Dios y ame a Dios y lo admire a su creador. Pero el pecado corrompió la inteligencia y la usa para pensar en cómo pecar más y mejor. Crea instrumentos de guerra, crea métodos para dominar a otros y usa la ciencia para satisfacer ambiciones de poder. El pecado es un parásito que corroe y destruye el bien, destruye lo bueno. El mal, el pecado no puede existir sin el bien, pero el bien puede existir sin el pecado y sin el mal. ¿Se entendió? El pecado es universal. No hay ninguna parte de la creación que está fuera del pecado, a excepción de Dios. Pero todo lo creado está contaminado por el pecado. Todo. Ha afectado toda la creación, a la naturaleza. Romanos 8:21. ¿Quién lo tiene? Amén. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se han manifestado con toda la gloria de Dios, la naturaleza viene detrás. Se ha libertad de la esclavitud del pecado. Dios va a quitar la maldición que hizo en Génesis. Entonces tenemos la naturaleza. Afectó a los hombres y a toda criatura, ya lo dijimos. ¿Cuál es la señal de que estamos afectados al pecado? Que morimos. Afectó a los ángeles. Apocalipsis 12, 3 y 4, se lo leo yo. ...12, 3 y 4, que dice: estando encinta clamaba 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Las estrellas que con la cola el diablo echó a la tierra son ángeles, que en el Antiguo Testamento son llamadas estrellas del cielo. Una parte se rebeló contra Dios.
afectó al querubín hermoso. ¿Se acuerdan? Querubín hermoso. A ver, veamos. Ezequiel 28, 14 y 15. Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y ahí fue sacado. Y ese se transformó en diablo, que significa el calumniador, el mentiroso. Y Satanás, el que pone tropiezo. Y se disfraza de ángel de luz. Puede aparecer como un ángel hermoso, grande, que te dice cosas bonitas. Y eso le afectó el pecado. Y el pecado también afectó a Dios. Miren, le voy a leer, alguien que pueda estar en Juan 5:17, por favor. En tanto yo le leo Génesis 2:3, que dice así: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día es un día de reposo. Dios no es que se cansó, oye, el reposo significa que miró su creación y dijo: esta es mi gloria. ¿Y qué dice Juan 5:17? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿En qué afectó el pecado a Dios? Que se acabó el reposo. Se lo leo de nuevo, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero el Señor Jesús dice en Juan: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Se acabó el reposo. Entró el pecado y Dios está trabajando desde ese momento. Entonces el pecado es universal y tuvo efectos espirituales también. Incluso afectó a Dios, la actividad de Dios. Entonces el pecado es la causa inicial de la muerte física del hombre y de la muerte espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Es la causa de la pérdida de la natural comunión con Dios, nuestro Creador. El pecado es una esclavitud sobrenatural de la cual el hombre no tiene capacidad, fuerza y deseo de librarse de ella. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, es un agente del pecado. Un hombre que ama su pecado, un hombre que no cree en Cristo y que su pecado para su vida normal es un contaminante. Miren, Gálatas 5:19-21. Amén. Ya adelante, 19 y al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Exactamente. Pero eso es la vida normal, ¿o no? Las telenovelas se quedan chicas. O cuando dicen, está re buena, fíjate que le puso el gorro, pero veía el otro. Mire, y lo mató, y la mordió, pero oh, que está buena. Eso significa amar el pecado, hermano. Y ni cuenta nos damos. Entonces somos agentes que transmiten el pecado cuando estamos sin Cristo. El otro agente es el mundo. Un mundo que está construido en base a valores e ideologías y deseos humanos, donde Dios es marginado. ¿Qué presidente es cristiano? Creo que hay uno por ahí. ¿Y cuántas naciones hay? Casi 200. Están creciendo, aumentando el número de países donde se persigue a los cristianos. Incluso en Occidente, Canadá, Europa, Estados Unidos, ¿no? Digamos, países cristianos supuestamente. Entonces el mundo es un agente del pecado. Veamos 1 de Juan 2, 16, 17. ¿2, 16, 17? Sí. Porque todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Se fijan? Ese es el mundo. El mundo va a ser temporal. Y el otro agente, perdón, que a veces se me suelta, y esto no ha sonado, no sé si está funcionando eso. El otro agente es conocido, el diablo, el maestro del engaño, porque realmente es un maestro que engaña a los incrédulos, pero también logra engañar a los cristianos, que se dicen que tienen la Biblia. Y a veces nos engaña hasta con la Biblia. ¿O no? Veamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando dice padre de mentira, es decir, su naturaleza es mentirosa. No puede dejar de mentir. Cuando miente, está expresando su naturaleza más íntima. Entonces tenemos una definición sobre lo que es el pecado, su esencia, los agentes del pecado. Y también vamos a ver los efectos del pecado en un ser humano en esta vida. Yo voy a citarlo, los versículos no los vamos a leer todos, vamos a leer uno o dos nomás.
Dice, el pecado entorpece los oídos, Hechos 28-27. El pecado oscurece el entendimiento, Efesios 4:18. Desvía el camino de Dios, Isaías 53:6. Corrompe la lengua, Romanos 3:13-14. Engaña el corazón, Jeremías 17:9. Corrompe el intelecto, 1 Corintios 2:14. Condena el alma, Ezequiel 18:4. Y el pecado nos lanza al infierno, Mateo 25:41. Ese lo vamos a leer. Mateo 25:41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjese, a ese nivel es el incrédulo. Maldito, dirás al infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero por su incredulidad va a ser condenado junto con el diablo y los demonios. Ahora, es interesante que muchos dicen, no, es que Cristo es puro amor. Ahora, el que está hablando ahí es Jesús. No es el Jesús que le gusta a la gente hoy día. Porque el Jesús que le gusta a la gente hoy día es un ídolo muy parecido al viejito Pascual. Buenito, que da puros regalos, un poco chocho, ¿no? Ese es el Dios de mucha gente. Pero un Cristo que dice, malditos, serán el infierno junto, el infierno que se hizo para el diablo y sus demonios. Ah, no, yo creo que Mateo se equivocó ahí. Porque algunos están por hacer lo que hicieron los judíos con Isaías 53, arrancaron la página. No lo citan más. Entonces el pecado en el ser humano lo hace vivir en forma independiente de Dios y dependiente de sí mismo y del mundo, sin que pueda ver que su vida, su cuerpo y alma viven gracias a la preservación amorosa del Dios Todopoderoso. Cuando conocemos a Dios y conocemos nuestro pecado, nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que a pesar de aún lo que somos, Dios preserva nuestra vida. ¿Cómo se llama eso? Amor. Amor por su creación. Algunas metáforas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento y Antiguo, que muestran la malignidad del pecado. Ahí vamos a citar uno nomás. Se los leo. El pecado es venenoso como una víbora. Mateo 22-23. El pecado es terco como una mula. Job 11-12. El pecado es cruel como un oso. Daniel 7-5. El pecado es destructivo como la oruga. Joel 2:25. El pecado es impuro como un perro salvaje, Proverbios 26:11. El pecado es astuto como un zorro, Lucas 13:32. El pecado es feroz como un lobo, Juan 10:12. El pecado devora como un león, Salmo 22:13. El pecado es sucio como un cerdo, Segunda de Pedro 2:22. Veamos eso. Segunda de Pedro 2:22.
pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cine. ¿Por qué? Porque el chancho ama la inmundicia. Ese es el pecado. Ama la inmundicia. Ama el pecado. El pecado es repugnante para Dios, es maloliente, deforma, destruye, mata y condena. El pecado es como la lepra espiritual. La lepra. ¿Conocen la lepra? ¿Han oído hablar de la lepra? Es una enfermedad terrible. Dice, la lepra es una enfermedad infecciosa, se llama enfermedad de Hansen, que es un médico noruego que descubrió la bacteria que produce la infección en 1873. Esta infección ataca la piel, ataca los nervios, los órganos blandos, externos y internos. Los pudre. Y lo otro es que como ataca los nervios, insensibiliza. Un leproso no se da cuenta cuando pierde un dedo, o se está quemando un pie, o si se suena y que en el pañuelo se le fue la nariz. Porque está insensible. Y esta carne que se está pudriendo por fuera y por dentro, expele líquido maloliente, podrido. Por eso los leprosos eran mantenidos aislados, porque además era contagioso y repugnante. Eso es el pecado, hermano, para Dios. Es una lepra espiritual. El pecado carcome nuestro cuerpo, enfermedad. Corrompe nuestra alma. Amamos el pecado. Mata nuestro espíritu, nos insensibiliza a Dios. Somos repugnantes a Dios, contaminamos a nuestros hijos y nos hace perder toda sensibilidad al punto que amamos las tinieblas y nuestros pecados y nuestra vida de pecado. Además, las consecuencias del pecado las odiamos, pero amamos el pecado. ¿Se ha dado cuenta de eso? En el fondo amamos el pecado, pero odiamos las consecuencias del pecado. Un drogadicto no quiere drogarse por las consecuencias, pero ama drogarse. También un alcohólico, un fornicario, etc. Sabe las consecuencias, pero ama tanto el pecado que oculta las consecuencias o le da otra explicación. El pecado nos da placer, nos da sentido de poder y autonomía de Dios, pero somos cadáveres espirituales cuyos cuerpos mueren cada día para morir eternamente. Eso es el pecado, hermano. Y de allí es donde nos saca el Señor. De esta muerte por lepra espiritual que tiene consecuencias físicas y consecuencias eternas. Y lo hace por medio de Cristo, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado y venció a Dios. Y si usted entiende esto, comprenderá cuán ridículo es que alguien diga que se salva por sus obras. Un cadáver no puede hacer obras agradables a Dios. Es como si un leproso se va a sanar porque se pone un vestido de seda. Contamina el vestido de seda, ¿no? Quiero terminar con Mateo 8, del 1 al 3. Si alguien lo puede leer, por favor.
Mateo 8, 1, del 1 al 3. 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Amén. El Señor nos puede limpiar de pecado completamente. Así como limpió ese proceso, ¿qué dijo? Se limpia, punto. Cuando somos llevados a Cristo, ¿qué dice? Perdonado. Y somos declarados justos ante Dios. Nos sacó esa lepra del pecado. Ya no nos domina. La tenemos, pero no nos domina. Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Así que oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos, por medio de su palabra, entender, digamos, la profunda pecaminosidad de nuestra vida y lo terrible que es el pecado, Señor. Y su gran poder y misericordia que por Cristo Jesús usted nos libra de esta lepra espiritual tan terrible, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta misericordia tan grande. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,